Bueno, ahora sí, vamos a un diálogo con nuestro columnista desde Brasilia, Darío Pignotti. Muy buenas noches, mi querido amigo Darío. Carloncho, oyentes de Radio Universidad, buena noche de martes, buena y desafinada noche de martes. Banqueros, los más importantes banqueros de Brasil, entre ellos el presidente del Banco Itaú, Olavo Setúbal, religiosos, entre ellos el cardenal Odilio Scherer, arzobispo de San Pablo, y exministros de Economía durante el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, quien estuvo al frente del Plan Alto entre 1995 y 2002, dijeron estar disconformes con el gobierno de Jair Bolsonaro. Reclamaron del autoritarismo del jefe del gobierno militar. Bolsonaro es un ex capitán del ejército y los principales ministerios están a cargo de generales, inclusive también algunos almirantes. Por entender, dicen los banqueros, dice el cardenal conservador de San Pablo, dicen los exministros de Hacienda, que el actual mandatario se extralimita y toma medidas que no son propias de un gobierno democrático. También defendieron en un manifiesto publicado en los medios grandes, en los más importantes medios de comunicación brasileños, que defienden el actual sistema de votación a través de urnas electrónicas. ¿Por qué esta queja? Porque Bolsonaro ha tomado un atajo a la Donald Trump, esto es, busca desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en la que todas las encuestas indican que sería derrotado, inventando un presunto fraude, un fraude que solo él y los generales que lo asesoran imaginan, o mejor dicho, inventan. Dicen que con las actuales urnas electrónicas podría haber una estafa en el conteo en favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Falsedad, de toda falsedad, porque las urnas electrónicas son las mismas que le dieron la victoria a Bolsonaro en 2018 y las que desde 1996, cuando comenzaron a ser utilizadas, jamás fueron objeto de alguna denuncia consistente de fraude. Y cuando estas sospechas existieron, esas mismas quedaron desautorizadas o fueron desmentidas por la auditoría del Tribunal Superior Electoral. Pues bien, así las cosas, el Wall Street de Brasil, esto es la avenida Faria Lima, donde están los principales bancos del país, entre ellos muchos extranjeros, expresaron su disconformidad ante el mandatario, a lo que pocas horas después se sumaron los editoriales de los diarios conservadores. En rigor, solo hay diarios conservadores en Brasil, pero dos de ellos muy importantes, Folha de San Pablo y Estado de San Pablo, el primero diciendo que ya era hora de un impeachment, y el segundo pasando revista a los excesos, así lo llaman, autoritarios del mandatario. Todo esto, sin duda, cuenta para saber cuál es el clima de opinión de las élites frente a un presidente del que ellas son responsables, de no haber sido por las élites mediáticas y las élites financieras, no solo ellas. Bolsonaro hoy no estaría en el Palacio del Plan Alto. El asalto al Plan Alto no hubiera ocurrido en los comicios de 2018. El caso es que este lunes Bolsonaro acusó recibo de esas expresiones y dijo que no quería vertir muchas opiniones porque éstas podían impactar en la bolsa de valores. Es decir, fue no moderado, pero sí contenido al hacer declaraciones respecto del sistema electoral, porque tomó cuenta del disgusto, de la contrariedad, del distanciamiento de estos grupos que en su hora hicieron posible la llegada de Bolsonaro al poder. No los únicos, porque si Bolsonaro hoy está en el Palacio del Plan Alto, se debió a que en Brasil hubo no uno, sino dos golpes de Estado. El de 2016, que quitó del poder del gobierno a
Dilma Rousseff, y el de 2018 que quitó de las elecciones a Luis Ignacio Lula da Silva. Este segundo, un golpe que generalmente no es definido como tal, tuvo una participación decisiva de las Fuerzas Armadas, por lo cual llamarlo un golpe cívico-militar sería ajustarse a lo ocurrido. A pesar de haberse expresado con una moderación infrecuente, este lunes Bolsonaro informó que en las próximas semanas realizará un ejercicio militar en la principal avenida de Brasilia, en el eje monumental, la avenida que pasa frente al Palacio del Planalto, frente al Congreso, frente al Supremo Tribunal Federal y a la Cancillería, esto es, la avenida del poder. Una respuesta simbólica de que continúa a paso de borceguíes hacia un golpe de Estado que puede llegar a ser perpetrado en un día y en una fecha, pero lo más posible es que nunca ocurra el día del golpe de Estado, sino los graduales avances frente a una democracia en terapia intensiva. Esto es, los militares conquistando cada vez más poder y haciendo día tras día mayores ostentaciones de fuerza ante los otros poderes de la República, el judicial y el legislativo, y conquistando, por otra parte, espacios de poder concreto. Esto es, haciéndole saber a la justicia que los generales no están dispuestos a ser procesados, haciéndole saber al Poder Judicial que no permitirán el allanamiento ni el arresto de Bolsonaro, y haciéndole saber al Poder Legislativo, como hizo recientemente el ministro de Defensa, el general Walter Sousa Braga Neto, conocer la amenaza, así fue transmitida como una amenaza, esto se filtró en los medios, de que no habrá elecciones en 2022 si éstas se realizan con urnas electrónicas. Esto es, mientras banqueros y medios de comunicación manifiestan descontento, pero no se unen para exigir un basta del gobierno, para exigir elecciones anticipadas y para reclamar que el régimen acabe, para que dé paso a un gobierno democrático, Bolsonaro continúa ejerciendo el poder duro, el poder factual, a través de posicionamientos que van conquistando terreno ante la democracia y que van instaurando un nuevo régimen político que puede tener como descontentos o como descontentas a las élites mediáticas y financieras, pero no las tiene como rivales. De ser rivales, de ser adversarios, de ser enemigos de Jair Bolsonaro, los banqueros harían que la bolsa de valores se mueva y que las acciones estratégicas, como por ejemplo las de Petrobras, se cayeran en picada, y nada de eso está ocurriendo. Cuando los banqueros quieren acabar con un gobierno, hacen como hicieron contra Dilma Rousseff en 2011, que pocas semanas después de su elección había decidido afectar las tasas de interés, y los banqueros le respondieron a la altura, haciendo tremer la bolsa de valores. Y finalmente, años más tarde, cuando hubo problemas respecto del espionaje contra Petrobras, la mayor empresa brasileña, la empresa petrolera brasileños, ni banqueros ni medios hicieron ningún gesto en respaldo de Dilma Rousseff y dejaron que ésta se cayera o que fuera devorada por las garras de la alianza formada por los medios de comunicación y por el Poder Judicial, que tramaron un golpe de Estado con apariencia institucional. En suma, este descontento de grupos vinculados con las élites financiera y mediática no llegan a ser, ni por mucho, una amenaza decisiva ante el avance de Jair Bolsonaro. Cierto que importan, son señales de disgusto, son señales de distanciamiento,
pero no son medidas concretas para contener el golpe de Estado, que tal vez nunca llegue a existir como un golpe con día y hora, que probablemente continuará su senda en la forma de microgolpes, de zarpazos periódicos, pero letales, contra lo que queda de democracia, para que finalmente sobreviva una formalidad republicana carcomida por dentro por generales, por capitanes y por las milicias paramilitares que son el principal ejército de Bolsonaro. Un abrazo, Carloncho, el beso de todas las semanas a tu madre y nos encontramos próximamente. Muchísimas gracias, Darío. Muy completo y muy claro, como siempre. Era Darío Pignotti desde Brasilia. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Vamos a la tanda y al regreso el radioteatro.